Bienvenidos a La Fortaleza Bastiani, un podcast literario del debatedehoy.es. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a esta Fortaleza Bastiani. Es una alegría poder anunciar que la familia de podcast del debatedehoy.es crece y lo hace con un programa dedicado por entero a la literatura y que contará con el apoyo y también con la coordinación de Fernando Ariza, profesor titular de literatura en la Universidad CEU San Pablo. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Después de no sé cuántas visitas a Cultura y Debate, ya decidimos que tenías que tomar la alternativa. Así que nada. Pues nada, encantado. A ver qué tal en esta nueva aventura de los podcasts. Y la verdad es que con mucho entusiasmo. Hablaremos de literatura, como digo. Este ya es el tercer programa que ponemos en marcha dentro del debatedehoy.es. Ya saben que tenemos Cultura y Debate, que tenemos el debate de la historia y que a todos ellos, y también a esta Fortaleza Bastiani, os podéis suscribir en iVoox, en Apple Podcast, también estamos en Spotify, nos podéis escuchar a través de YouTube y además lo podéis recibir en vuestro correo electrónico a través de las newsletters a la que podéis suscribiros en el debatedehoy.es. En nuestro primer programa tenemos varios asuntos que tratar, ahora los vamos a ir comentando poco a poco, pero nuestro primer gran tema será el del canon literario, un asunto bastante amplio que hemos elegido tras el fallecimiento de Harold Bloom, autor del famoso canon occidental. Hablaremos de la importancia del canon, de sus limitaciones, de los géneros literarios que se suelen olvidar cuando se hace en canon. Como digo, un tema bastante amplio y en el que seguro que podréis aportar algún comentario muy interesante a través de nuestras plataformas. En iVoox hay comentarios, en YouTube podéis comentar, os leemos con atención y con mucho gusto. Pero como digo, antes de irnos al canon, tenemos dos asuntos que tratar con Fernando Ariza y también con Ángel Arias, que es un experto en estrenar podcast en el debatedehoy.es. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias por invitarme a este nuevo estreno, Pablo. Ya va a ser una tradición, ¿eh? Si hubieras estudiado historia, no sé si has estudiado historia, hubieras venido al debate de la historia también y ya hubieras cerrado el triplete. Bueno, hubiera sido demasiado para mí, yo creo, ¿eh? Bueno, o sea, hay que ser modesto, ¿sabes? Seguiremos haciendo podcast, seguiremos invitándote. Padrino de honor, fuiste el padrino de Cultura y Debate, padrino de la Fortaleza Bastiani, pero la gran pregunta, ¿por qué la Fortaleza Bastiani? ¿Por qué hemos elegido este nombre? ¿O de dónde viene la palabra la Fortaleza Bastiani? Hay que explicar que es un lugar literario que se encuentra en el desierto de los tártaros, una novela de Dino Buzzati que os recomendamos y que a lo mejor en algún podcast, Fernando, tratamos por lo menos de comentar. Sí, yo creo que se lo merece, ¿no? Ya que se llama así y ya que es un símbolo tan interesante de todo lo que... Y una novela que realmente tiene tanta fuerza y está tan vinculada a un tipo de literatura que a mí especialmente me gusta mucho. Es decir, que yo creo que merece la pena poner a Buzzati dentro de toda su familia literaria. Y estoy convencido de que lo haremos pronto. Pues nada, nos iremos a la Fortaleza Bastiani, dentro de la Fortaleza Bastiani. Antes de hablar del canon literario, hay que hablar de novedades literarias. Mira que tú fuiste el rey con tu cetro en la mano. ¿De qué novedades literarias vamos a hablar? Pues de la novela más esperada en este podcast. Fuiste el rey, de Fernando Ariza. Esto es una tradición en toda regla. Esto no estaba previsto. Esto no estaba previsto, pero me gusta mucho Nacho Vegas, está como una de las citas antes de empezar la novela. Sí, ha sido escuchar la canción y decir, ¿y esto a mí que me suena? Hombre, digo, sí, claro. Y además es que fuimos a la presentación, Ángel y yo, nos invitaste a tomar algo. ¿Cómo no íbamos a hablar de Fuiste el rey? Bueno, pues nada. Fenomenal, hablemos de ello. Pues nada. Así, esto es un asalto a mano armada. Editada en 3 hermanas, ya se puede comprar en librerías. Y Ángel, ¿tú has leído algo de Fuiste el rey? Pues a mí mira, me está gustando. He empezado, creo que las 5 primeras páginas le llamé a Fernando para decirle que me había impactado ese arranque de la novela. Además, yo leí su primera novela, Ciudad Dormida, que también la aconsejo a nuestros oyentes. Es una novela muy distinta, es más una novela de fantasía la primera, y esta es una novela que, como dijo su excelente presentadora, también escritora, es un thriller psicológico. Una bajada a los infiernos, me parecía a mí cuando se escuchaba hablar. Sí, tiene mucho de eso que los decían los griegos, ¿no? La catábasis, ¿no? Porque yo creo que es uno de las estructuras narrativas a mí personalmente que más me gustan, porque me llenan de esperanza y por otro lado también te hacen ver un poco
lo que es el otro lado de la realidad, que es lo que aparece, ¿no? Es la historia de un descenso y el inicio de un ascenso, podemos llamar. Hablaremos en algún otro programa, a lo mejor, de Fuiste el Rey. Yo sí que te quería preguntar si es fácil para un profesor de literatura, alguien que conoce tan bien la teoría literaria, dar el salto y pasar al otro lado, digamos, de la trinchera y ser el escritor. Pues cuesta, a mí por lo menos al principio me costó, porque cuando has estudiado tanta literatura, lo primero que te limita es la sombra de los maestros. Uno se ve incapaz de igualar, entonces siempre se tiene el canon en la cabeza, del que hablaremos después, y no se ve capaz de... Entonces tiene que pasar el tiempo y uno tiene que descubrir que no pasa nada por no ser un Cervantes o un Marías o un... que bueno, que vamos a ver e intentar, ver, sobre todo, yo lo que descubrí es que disfrutaba narrando y diciendo, pues vamos a narrar, si disfruto, pues y si la gente además disfruta leyéndome, ¿qué más quiero, no? De ahí a pasar al canon, pues me parece que es algo que hay que evitar, y yo, por lo menos, me ayudó mucho a olvidarme de esa idea. Otro problema que tuve en concreto fue que cuando tienes tantos libros en la cabeza es muy difícil sacar una voz propia, porque constantemente estás intentando imitar a otros, o te vienen referencias, y tienes estructuras narrativas, te vienen elementos de la ficción, símbolos, y de hecho el primer libro que escribí, un libro de bastantes páginas, tuve que tirarlo a la basura, porque luego me di cuenta que es que era algo absolutamente rígido, hiperracionalista en el peor sentido de la palabra, y no fluía para nada. Cuando ya uno se olvida de todo eso, entonces ya creo que es cuando ya sale un poco la voz personal, ya descubro que lo que yo hago, que casi son dos mundos diferentes. Cuando escribo estoy haciendo una cosa, y cuando doy clases de literatura estoy haciendo otra. Y aún así me sorprendió en la presentación que salieron muchísimas referencias a muchos autores que incluso eran un poco subconscientes, en tu caso a la hora de escribir. Sí. Stevenson, Paul Auster, me sorprendió. La verdad que, por cierto, la presentación es un mundo, lo de las presentaciones, que es maravilloso. El rollo underground literario. Tú, Ángel, te pega. La verdad es que, bueno, hacía tiempo que no asistía a una presentación, pero sí que he sido muy asiduo a las presentaciones del libro. Y es cierto que también depende, hay presentaciones más formales. Esta era una presentación, yo creo que la ideal, porque el espacio propiciaba, ¿no? Pues la charla... Amapolas en octubre. Amapolas en octubre. Una librería Justo. preciosa, Sí. en la calle Pelayo. Número 2. Creo que ha abierto hace muy poquito. Pues no sé si el año pasado. La verdad que me pareció una de esas librerías de, pues eso, underground, donde aparte de vender libros se siente la literatura. Sí, hay mucha vida. Que organizan muchas actividades, tienen un espacio abajo que es donde se presentó, que está casi siempre lleno, y Laura, que es la librera, es una persona con una actividad brutal. Y de hecho, si uno cuando entra ahí se da la sensación que es una mezcla entre librería y sala de estar, porque ella está allí todo el día. Entonces recibe gente, saluda, ¿no? No es tanto la idea de la librera o el tendero que está detrás vendiendo libros, sino la persona que está en su casa y va casi regalando libros. La verdad es que muy agradable. Bueno, pues Fuiste el Rey se ha convertido en la primera recomendación literaria que hacemos en la Fortaleza Bastiani. Tiene ese honor. Claro, al final es tu podcast. Pero no, aparte de porque sea tu podcast, tú no sabías que íbamos a hablar de Fuiste el Rey. No. Ahora sí, después de ponerle colorado, vamos a hablar del canon literario, donde igual dentro de unos años hay que incluir unas páginas, un anexo para Fernando Ariza. Bueno, pues con Fernando Ariza, con Ángel Arias, vamos a empezar a hablar del canon literario. Les explico por qué. Porque coincidió que cuando empezábamos a pensar en este nuevo podcast, en hacer un podcast de literatura en el debate.es, pues conocíamos la noticia del fallecimiento del crítico y teórico literario Harold Bloom, y nos dimos cuenta que rápidamente que su famoso canon occidental pues nos podía ser muy útil para comenzar nuestros podcasts, con un tema muy genérico, pero que seguro que nos da para hablar de cosas muy concretas también, como por ejemplo, como decía al principio, de los géneros que no solemos olvidar, si tener un canon cerrado es bueno o hay que dejar que todo fluya. Bueno, vamos a empezar quizá por lo más fácil o lo más difícil, porque con esta cosa de literatura yo ya
nunca sé, que sería definir. Me acuerdo que la primera pregunta que te hice sobre la tuiteratura era ¿qué es tuiteratura? Pues nada. ¿Qué es como un déjà vu, Eso es. Ángel, ¿qué es el canon literario? Pues es una pregunta difícil, sí, efectivamente, porque yo creo que definir es de lo más difícil que hay en la medida en que supone poner límites, ¿no? a las realidades, que después siempre son fluctuantes. Pero fíjate, la propia palabra canon, ¿no? En su etimología, en griego, simultáneamente significa modelo y significa frontera. Entonces es muy interesante porque el canon es una suerte de definición. ¿Definición de qué? Pues de un conjunto de obras, o sea, una selección de obras que por diversos motivos, digamos que reciben un sello de autoridades, de modelos, ¿no? Evidentemente, en la medida en que es una selección, ya tenemos hecha la polémica, en la medida que reciben como el sello de autorizados, también tenemos la polémica, ¿no? ¿Qué les da autoridad? ¿Quién les da autoridad? ¿A través de qué mecanismos? ¿No? Y por qué unos y por qué no otros. Entonces, digamos que eso yo lo plantearía como entrada en el tema del canon literario. A la vez también te diría que lo queramos o no, lo sepamos o no, todos en el fondo vivimos con cánones, por nuestra condición limitada, ¿no? El canon, sí, bueno, yo creo que Ángel lo ha definido perfectamente. Podríamos igual también definirlo como una lista, porque es cierto que, y de hecho alguien se metía, ¿no? Decía, es que a los americanos les encantan los rankings, ¿no? Entonces, con esta idea de hacer listas, que te simplifica tanto la vida muchas veces, pues al final del canon occidental, lo que nos encontramos es una enormísima lista de libros. Es cierto que no están especialmente jerarquizados, pero son libros que, por supuesto, ¿quién no ha caído en búsqueda de listas? A ver, quiero saber de cine, ¿cuáles son las 100 películas que uno tiene que ver? Quiero saber de libros. Al principio todo el mundo empieza guiándose de alguna manera por lo que otros han dicho, fiándose de opiniones más contrastadas, y en ese sentido me parece que el canon tiene un interés práctico, porque luego iremos al interés académico, y ¿no? Que yo creo que también lo tiene, pero y sus limitaciones, por supuesto, pero que está ahí, ¿no? Y yo creo que tiene, insisto, ¿no? Alguien lo decía, ¿no? Es como una cosa muy americana, ¿no? El hacer listas. De hecho, esto de la lista, realmente, fíjate que Harold Bloom probablemente sea, no sé si el crítico literario o el profesor de literatura más conocido mundialmente, y probablemente se hizo singularmente célebre por este libro, por el canon occidental. Pero cuando uno lee, que este fin de semana algo he leído de la polémica que levantó la publicación del canon occidental, en realidad buena parte de la polémica está centrada en la lista. O sea, yo creo que mucha gente solo ha leído la lista del canon occidental y no ha leído todo el estudio previo a ese listado, ¿no? Sí. Pues aquí entramos en la segunda parte. ¿Por qué el canon occidental de Harold Bloom es tan importante o se le ha dado tanto valor? ¿Es el mejor de los cánones posibles? Yo creo que lo que tiene el canon de Bloom es que escribió el libro y sobre todo tuvo tanta repercusión en el mundo académico americano que repercutió en el resto del planeta. Es decir, que fue tanto por ser Bloom, por la figura de Bloom y por el momento en el que apareció, que era un momento muy anticanónico o Exacto. muy anticlásicos, ¿no? Porque luego podemos diferenciar entre clásicos y cánones. Y yo creo que fue más el debate que otra cosa. Y de ahí ha quedado que todo el mundo, el canon de Bloom. Pero es muy interesante además la biografía de Bloom porque él en el fondo no era tanto un generalista de la literatura como ha quedado representado, pero en un momento dado necesitaba dinero porque creo que tenía una hija enferma. Exactamente. Y Sí. entonces se dio cuenta... Con un tratamiento carísimo. Carísimo, sí. Y se puso a escribir libros y a hablar de todo, porque de hecho él habló de todo y a leer de todo, ¿no? Alguien decía que o sea, no hay libro que Bloom no haya leído o no haya leído, sí. Pero por una necesidad puramente económica. Y al final ha resultado en esto. Tantos libros que leyó, pues dijo, pues bueno, voy a hacer algo. Estoy haciendo un repaso rápido a algunos de los comentarios del canon. Claro, la edad teocrática. No hay libro de literatura griega o romana que no esté en esta lista, aunque el lector corriente
no tendrá tiempo de leerlos todos. Y es verdad que solo con los libros de la época clásica, podríamos decir, ya uno tiene para una vida de lecturas. Al final es una lista que habría que ir acotando muy poco a poco. No sé quién se atrevería a hacer un canon del canon. Bueno, hay otro libro, ¿no? La cultura, todo lo que hay que saber, ¿no? Que también ¿cómo se llama este? Yo creo que es historiador alemán, ¿no? Sí. Pero todos tenemos una necesidad. A mí me parece que esto tiene que ver con la necesidad de leer todos libros similares o tener una cultura parecida para poder comunicarnos de una manera más coherente. Es decir, que también creo que se habla también en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo era? De las personas que son capaces de leer, que son los alfabetos, pero no un alfabetismo, una alfabetización lingüística, sino cultural. Es decir, una serie de libros, una serie de referencias culturales que nos enriquecen como cultura, que nos enriquecen y que cohesiona. Si todos hemos leído a Shakespeare, podemos decir ser o no ser y todos sabemos a qué va referido. Es algo tan sencillo como... Entonces... Nos reconocemos en eso que compartimos. Y de hecho, por eso cuando preguntaba a Pablo sobre la definición de canon, yo ponía el acento en el tema de la autoridad. Porque en los orígenes, ¿no? El canon tiene en su origen un vínculo sagrado, y en ese sentido también el libro de Bloom es un reconocimiento de ese origen sagrado, porque cambia la ordenación del canon tradicional. Ya no sigue, digamos, una jerarquía cronológica, sino que sitúa en el centro a Shakespeare y a Cervantes. El canon en su origen está ligado a lo religioso, tanto en la tradición sánscrita como en la antigua Grecia. Homero es una autoridad educativa, pero también es una autoridad religiosa, porque en su texto se contiene, digamos, toda la relación de los hombres con los dioses, y por supuesto en el mundo bíblico. Es decir, los textos canónicos son aquellos, ¿no?, que digamos, tienen la garantía de que son la revelación de Yahvé a su pueblo. Y siguiendo con lo que decía Fernando, ¿no?, eso permite que quienes pertenecemos al canon tengamos unas referencias que son comunes. Es decir, el canon construye cultura y construye ideas y construye identificaciones, ¿no? Uh-huh. Y las vueltas y revueltas. Yo con el canon siempre me acuerdo del primer libro, casi que podemos hablar en Occidente, que es la Odisea. Cómo la Odisea se ha visitado y revisitado y reconstruido y deconstruido, y aún así sigue siendo vigente. Y si no fuera por la Odisea, no sabríamos quién es Joyce, o no sabemos quién es la Divina Comedia, y no sabemos quién es Eneas, y solamente por recurrir a autores brutales, ¿no? Pero la propia idea de la catábasis de la que estábamos hablando apareció ahí. Es decir, es el primero que creó un argumento arquetípico. Y nosotros seguimos alimentándonos de eso. Y me parece muy bien, ¿no? O sea, la creación de referencias nos hace comunicar más allá del lenguaje. Se habla muchas veces que el lenguaje es cierto que es importante, pero el lenguaje sin el contenido del lenguaje no vale nada. Un robot puede hablar, pero no... Y muchas veces en el aprendizaje de idiomas dice, no es todo aprender el idioma en desnudo, mecánico, ¿no? Claro. Sino todo lo que el idioma lleva consigo. Y ahí tenemos una cantidad de metáforas en el lenguaje y una cantidad de... Y muchas de ellas vienen de estos libros. Comentaba Ángel que arrancaba Bloom con Shakespeare y Cervantes. Podría ser como el origen, ¿no?, de ese canon, cómo elaboró el canon. Yo os preguntaría si estáis de acuerdo. A lo mejor es irnos demasiado hacia adelante ya. Si Cervantes y Shakespeare son como los dos pilares de toda ese canon o toda la construcción literaria de la que estamos hablando. Bueno, ahí se nota que Harold Bloom pertenece a una familia judía que emigraron, ¿no?, a Estados Unidos, a Nueva York, y pusieron su negocio textil, pero detrás está la idea del libro revelado. Entonces, para mí, Harold Bloom es el último bardólatra, ¿no?, el último sacralizador casi de la figura de Shakespeare, que es algo que se inicia en el romanticismo. O sea, Shakespeare es el genio, ¿no? Es aquel que tiene el don de los dioses para ver en lo más profundo del corazón humano, en este caso, ¿no? Y Bloom escribe una gran obra suya que yo aconsejo a todos los que les guste la obra de Shakespeare,
que es Shakespeare y la invención del humano, en el fondo es una traslación del concepto de Biblia a las letras humanas. Es decir, del mismo modo que la Biblia es la revelación de Dios a los hombres, Shakespeare es la revelación de lo que es el ser humano a los hombres, ¿no? Y desde ahí parte Bloom en sus textos. Hasta tal punto es así, dirá Bloom, ¿no?, que su sentido se va desplegando en el texto como la revelación se va desplegando en el tiempo. Es decir, nosotros vamos descubriendo a Shakespeare conforme avanzamos en el tiempo, y hay ángulos de la obra de Shakespeare que no vieron sus contemporáneos, que no vieron los románticos, que hoy los vemos, ¿no? Sí, vamos. De acuerdo con Ángel, entiendo, además, me parece muy interesante porque el propio Bloom crea el canon, pero también crea un modelo de canon, ¿no?, que es el canon, pues casi religioso, muy con toda esa carga. Si ya nos ponemos a la importancia de Shakespeare o no, creo que sí, o sea, es decir, no voy a quitar ningún mérito a Shakespeare, tampoco. Hay un tema que tenemos que hablar también, y es, porque yo creo que el Cervantes lo pone junto con Shakespeare, pero no lo iguala, ¿no? Igual somos nosotros los que de alguna manera, o Ángel con toda la bondad que tiene, pues los ha igualado. De hecho, si no me recuerdo mal, él divide la literatura en pre-shakespeariana y post-shakespeariana, ¿no? Es decir, Sí. así, ¿no? O sea, es como, Antes y después como el centro de todo. Uno puede criticar el método, Bloom, si queremos decirlo. Se pueden hablar de los... En cierto sentido, yo creo que la lectura que le hace Shakespeare es brutal, pero Harold Bloom ha leído a Shakespeare en inglés, y él es inglés americano. No sé si ha leído a Goethe en alemán, no sé si ha leído a Cervantes en español, o si estamos hablando, ¿no?, o a Dante en ese pre-italiano, proto-italiano en el que escribió. Porque a mí me parece que una parte muy importante del canon, y también cierto defecto que tienen algunos de los cánones, es el lingüístico. Claro, no, es evidente, pero yo iría más allá, porque fíjate que en el fondo, ¿él a qué dedicó su vida? Por supuesto que leyó vorazmente, o sea, lo que haya leído Harold Bloom no se puede cuantificar, pero sus clases eran sobre Shakespeare. Entonces creo que cada uno de nosotros al final termina haciendo su propio canon, que tiene todas las limitaciones de la subjetividad, ¿no? Es decir, de mi contexto. Y por supuesto que, claro, en los estudios culturales se critica mucho la idea de canon, porque lo que prevalece es una serie de autores del ámbito occidental, europeo, ¿no?, y no tienen en consideración otras cosas, pero en parte por la propia limitación lingüística. O sea, ¿a qué autores conoces mejor? ¿En qué autores puedes profundizar más? Pues en aquellos cuya lengua compartes, ¿no?, y digamos los más próximos a tu mundo, a tu visión de la realidad. Entonces, esa es una limitación que tiene todo canon, me parece a mí. Pero la apuesta que él hace, y además es que no es el canon inglés, el canon anglosajón, es el canon occidental. Es cierto que se restringe a Occidente, y eso porque tendríamos que hablar del canon oriental o los cánones, porque Oriente no es solamente una única cultura ni una única tradición. Pero ya simplemente el hecho de marcarlo con esta fuerza, yo creo que es lo que le da todo el mérito a su trabajo, y también todos los ataques y toda la polémica que creó alrededor, que no hemos hablado de esto, pero en su momento fue por esto mismo que dice Ángel, ¿no? Porque ¿quiénes son las personas que aparecen en el canon? Pues varones muertos, blancos, heterosexuales, ¿no? Aparentemente, ¿no? Luego ya se sabrá, pero y todas las corrientes literarias que creo que tienen todas cierto interés, que surgieron en los años 70 y en los años 80 estaban en pleno apogeo, pues iban un poco en contra de eso. Con una intención, creo que más política que filológica o académica. Eso, es decir... Eso tiene que ver con el auge de los estudios culturales, que realmente, o sea, sí, yo creo que pensándolo en profundidad, creo que Jordi Llobet ha hablado de eso, nacen de la tremenda crisis que supone las dos guerras mundiales, particularmente la segunda, porque quien ha protagonizado esos hechos terribles, ¿no?,
es quien se creía poseedor de la alta cultura, de la cultura sublime, de lo canónico. Entonces, eso hace que entre en crisis un mundo de referencias hasta entonces, si quieres, no cuestionado o no tan cuestionado. Ujú. Y frente a ese mundo, ¿no?, en ruinas, pues claro, hay dos caminos, ¿no? Hay dos caminos. Eso lo explica muy bien Jordi Llobet. Hay un camino que es el de reconocerlo como ruinas, que es también muy propio de la posmodernidad, ¿no?, de la literatura posmoderna, desde un distanciamiento irónico de apreciar o sea, parodia, que en el fondo es un homenaje, pero a la vez es un distanciamiento. Y por otro lado, el olvido o directamente el rechazo, cargado además de, yo diría, como de la última ideología política posible, ¿no?, que es la reivindicación del olvidado, de lo supuestamente olvidado. Y entonces, digamos, se impondrán criterios de raza, de religión, de género, en defensa de los olvidados, de las minorías, ¿no? Y el canon significa todo lo contrario, o se interpreta así el canon, ¿no? Pero que incluso en esa competición contra el canon, yo pienso que le da valor al canon. O sea, que al final el canon se convierta en algo contra lo que luchar, o a lo que superar, o a lo que intentar olvidar. En el fondo es reconocer su importancia, ¿no? Sí, reconocer la importancia que tiene como entidad, y luego, que hay una cosa que me hace gracia, es que muchas veces la ataca al canon lanzándole otros cánones. Claro. Es decir, que muchas veces es como vamos a iniciar un nuevo canon que no tenga esos parámetros, pero al final la idea de fondo es la misma. Incluso en ocasiones es que queremos meter otra serie, es decir, queremos incluirnos en el canon. Es decir, que yo creo que muchas veces igual se critica lo que, ¿no?, que no lo he dicho, ¿no?, que es más se critica la lista que la propia idea de un canon, ¿no? Igual es como yo no está en mi línea, no está en mi, quiero que esté, pero le doy esa importancia que todo el mundo le da y por eso lo critico, porque yo quiero estar ahí, ¿no? Pero el propio Bloom se revela, como era un tipo era muy agudo, la verdad, ¿eh? Después, por supuesto, muy criticable en muchas cosas, porque era muy vehemente, pero él mismo dice, en su crítica a esa negación, a esa supuesta negación del canon, lo que viene a argumentar es, cuando reivindicáis canónicamente determinadas minorías, obligáis a leer esos libros, ¿no?, como nueva autoridad sagrada, sacralizada, obligáis a leer esos libros desde esa perspectiva. Es decir, rescatáis, yo qué sé, autores afroamericanos, y entonces los tenemos que leer desde la perspectiva de que son autores afroamericanos, desde la perspectiva de minoría. O rescatáis a una serie de autoras y entonces tienen que leerse como las marginadas, ¿no?, las mujeres marginadas, con lo cual creáis digamos, un sesgo en el aprecio de esas obras. Escuchándoos hablar, lo que sí que me queda claro es que hablar de canon, hablar de literatura, va más allá de la técnica. Tiene un sentido metafísico, que me decís vosotros a mí antes de empezar. Y es verdad que escuchándoos hablar, es que prácticamente no hablamos de qué tiene que tener una novela para que sea, sino que todo es mucho más trascendental, podríamos decir. Yo ahí partiría de la idea de si, porque además, porque unos sí y otros no, porque yo creo que hay dos líneas de canon importantes. Y una es la importancia de la obra en sí, y otra es la repercusión que ha tenido la obra en el tiempo. Si nos centramos en la importancia de la obra, ahí entraríamos en un gran debate, que igual aquí no es el momento, sobre la objetividad de la calidad literaria. Estamos hablando de literatura, ¿no? Si fuéramos a hablar de arte, sería diferente. Es decir, hay libros mejores que otros. Que esto que parece que es una evidencia, hay mucha gente que no lo aprecia. Puede haber libros mejor o peor escritos, pero entonces tienes que hacer un análisis diferente buscando la intención del autor o las circunstancias socioeconómicas, culturales en las que fue escrito. Es decir, ya te metes en una serie de estructuras intelectuales que yo creo que no son estrictamente literarias. Yo parto de la idea, y aquí me mojo, que es objetiva la estética. Por lo menos la estética literaria, que es la que yo conozco. Y por eso podemos apreciar que hay obras que por una serie de
características estructurales, simbólicas, temáticas, lingüísticas, de estilo, pues tienen una fuerza, tienen una belleza que no la tienen otras. Y eso hace que su lectura y su conocimiento nos enriquezca porque estamos en contacto con lo que es la belleza, más que otras. No estoy poniendo ejemplos porque ya si nos ponemos ya los ejemplos es cierto que ahí que todo el mundo entra, pero sí que es cierto que hay obras que, por otro lado, por eso digo que en el sentido metafísico, ¿no? Porque un poco podríamos hablar, es que hay que partir de esa idea. Si partes de la idea que no hay obras mejores que otras, entonces se te cae, ¿no? No se puede hacer nada. Bueno, podrías hacer el canon, pero según otros criterios. El canon de los más vendidos, el canon que mejor responde a la ideología que quiero transmitir, el canon del socialismo revolucionario, el canon del fascismo, yo qué sé. ¿Y no es esto lo que le da más concepto de lista que el canon? ¿Es en ese otro canon que quieres hacer Claro. de los más vendidos, Claro. etcétera, donde sí realmente entra una lista y O sea, el canon fíjate, sí. quizá amplíe el concepto de lista, si le queremos dar un tono peyorativo al concepto de lista? No sé. Me parece que hacer un canon de los más vendidos, ahí ya sí que tienes la lista. En el otro caso, es que me ha gustado lo que has dicho, de que la belleza estética literaria no es objetiva, que creo que pocas cosas más revolucionarias se pueden decir. Esto es una hoy en provocación día, del o sea, profesor Ariza, sí, que lo nos va a reconozco traer, que esto- nos va a o sea, traer muchas críticas, la verdad que ya lo digo. No lo volveré a decir en público. No, pero o sea, creo que ahora mismo es contracultural total. es contracultural, sí, y es algo que defiendo y he defendido, y es que lo veo y lo puedo, por supuesto, con todos los matices del mundo y sin entrar ya a los detalles, ¿no? Porque uno puede decir, entonces es mejor, porque me parece que también sería un fallo y que no es mejor el Ulises de Joyce que de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, por poner dos obras muy parecidas en contextos muy tal, pues no lo sé. A mí me puede gustar más una. Y yo puedo decir, pero los dos son obras que tienen una suficiente calidad. Y es cierto que hoy en día, pero lo gracioso es que hay mucho relativismo cultural en ese sentido, pero luego la labor del crítico sigue estando ahí. Y todo el mundo lee críticas de películas y críticos y se fía de unos y de otros. Y cuando uno sale del cine o lee un libro, dice, este libro es fantástico o este libro no lo es. Y si no tiene demasiado, puedes decir que este libro me ha aburrido, ¿no? Pero que sería otro tema, ¿no? Pero al final todos caemos en esa objetividad. Insisto, que si esto es así, no sé si Ángel tiene algo... Te iba a preguntar, que no te vas a escapar de la provocación. O sea, iba a decir, a ver, que él se moje también. O sea, A ver, si van a venir a quemar o lo que sea, pues ya vamos todos. Venga, No solo Fernando. yo soy felizmente quemado por defender El absoluto de la belleza. La audacia de la afirmación de Fernando. Claro, el problema es que como en toda obra humana y más en las obras humanas donde está en juego, digamos, el propio autor de esa obra, ¿no? Entra en juego. Es muy difícil concretar eso. Es decir, evidentemente yo creo que se puede hablar de una valoración objetiva de las obras de arte, sí, y de la literatura también. Más que una valoración objetiva, yo diría, se reconoce el valor objetivo de algo, independientemente de mi gusto. Eso sí, eso creo que se da. Nos saldríamos mucho, pero es que el otro día leí un artículo precisamente que hablaba volvía a poner en valor la belleza, que se ha perdido, ¿no? Hablaba un poco de que los artistas a partir de un punto determinado ya no buscan la belleza, sino que casi es justo lo contrario, ¿no? Que es la fealdad como canon, se podría decir. Pero el tema está en lo hecho. Por eso a mí me gusta acercarme a la literatura desde una concepción muy artesanal, porque creo que en medio de toda la debacle que hemos vivido de seguridades, el volver a la literatura como un artefacto, ¿no? Artesanal ayuda a calibrar mejor las cosas. Es decir, me da igual que el libro hable de algo feo. Uh-huh. Lo que me interesa es cómo habla de eso feo. Y en cómo habla no me refiero únicamente
a lo estrictamente formal, ¿eh? Es más profundo que eso. Es, digamos, a través de lo formal, la hondura, ¿no? La capacidad de plasmar esa realidad que intenta retratar. Es decir, todo eso creo que, curiosamente o paradójicamente, rebajando la literatura de esa especie de Olimpo, ¿no? O Parnaso, donde está, y trasladándola al ámbito de la actividad humana artesanal, se puede apreciar mejor su funcionamiento. Sí, completamente de acuerdo con Ángel. Y afortunadamente para nosotros que nos dedicamos a la literatura exige la novela mucho más, pero también la poesía o el teatro exigen una serie de elementos artesanales, técnicos, que es que hace falta. Es decir, la obra, y eso además es muy gracioso, ¿no? Estoy pensando en Edgar Allan Poe, que es uno de estos poetas malditos, borrachos, drogadictos, que creían en la belleza, la sublimidad y tal. Luego él tiene un texto, más de uno, donde lo que dice es que justamente pues para escribir fue teoría de la composición, creo que se llama, ¿no? No sé, uno de sus poemas de Nevermore, Nunca Más, el del cuervo, de Raven, como es todo una suma de construcciones técnicas. Y para llegar a lo sublime, no es nada de una noche de inspiración divina, que no sé qué, y que inconscientemente casi se puso. Es decir, luego hay, y yo creo que eso nos favorece porque en el mundo del arte, que no, por eso no es diferente. Ahí estamos porque ahí el elemento técnico ya está absolutamente excluido. No hace falta pintar bien para ser un gran artista, como entendernos. Mientras que en la literatura un libro escrito, pues es que se entonces, el elemento puramente artesanal me parece que es importante, y eso salva por lo menos nuestro este arte, ¿no? De la caída total, ¿no? Bueno, la literatura tiene algo muy bueno en ese sentido, que vacuna contra todas las tomaduras de pelo que hay en mucho del arte contemporáneo. Porque es que hay que saber escribir para poder hacer una obra. Si escribes una novela, la novela tiene que entrar. Si no entra, no funciona. Y si no, entonces ahí no cabe otra cosa. Yo diría, y para mojarme un poco más, he dicho que, y relacionado con esto, ¿no? Hemos dicho que la estética o la obra literaria, su análisis y su calidad es objetiva, es decir, razonablemente objetiva, vamos a dejarlo así, y también me parece que es autónoma, porque muchas veces, y también relacionándolo con el canon, en ocasiones se vincula la obra. Ángel lo ha dicho, ¿no? Has dicho que no es porque la belleza no significa hablar de flores y de cosas, ¿no? Ni siquiera lo sublime, ¿no? Romántico, sino hablar de cualquier cosa, incluso cosas que puedan ser desagradables, pueden ser hermosas en el sentido literario de la palabra, porque son auténticas, porque están bien construidas, porque transmiten. Y en ese sentido me parece que la objetividad de la obra literaria es algo que también nos salva de muchas cosas, y muchas veces interpretaciones del canon o críticas del canon vienen también mantenidas por elementos ajenos a lo que es la literatura, como pueden ser éticos de cualquier línea, ¿no? Y de hecho, se está intentando sacar a gente del canon porque pensaba de una determinada manera, meterla porque pensaba que uno piense, me parece que eso es otra guerra, ¿no? Es una guerra diferente y no la critico, pero lo que podría criticar sería rebajar su calidad estética por no sé, pues se puede citar a un Céline, ¿no? Que fue pro-nazi, no cuando escribió su libro más conocido, El viaje al final de la noche, o en España cuando se han criticado también a autores que en los años 40 escribían literatura por su adepción al franquismo. Pues por ejemplo. Yo pienso en la figura de Peman, que es que han llegado a prohibir o a evitar, ¿no? un acto donde se hablaba de la literatura de Peman. Pues es una barbaridad. Como y lo mismo te diría de Neruda. O sea, Neruda, claro, pues, ¿tiene poesía abyecta Neruda? Sí, tiene poesía abyecta. Entre otras cosas porque escribió demasiado. Lo mismo le pasa a Alberti. Pero negarle a Neruda el valor literario yo diría, de gran parte de su poesía. Porque otra cosa, claro, cuando Neruda se pone a hacer poesía panfletaria, pues es poesía panfletaria.
Entonces, también objetivamente te puedo decir, no por las ideas que te está transmitiendo, sino porque rebaja la exigencia que él solía poner en la creación de su poesía. Y por el lado contrario lo mismo. Es Exactamente. decir, que es que no hay... Es decir, son cosas, vamos, no sé, yo creo que Ángel y yo estamos de acuerdo y Por una vez. Por una vez, y yo creo que tiene que ver con esta idea, ¿no? De muchas veces, ¿qué es el canon? Pues el canon hay que verlo como lo que es, y la obra literaria, puestos o no puestos a incluirla en el canon, pues hay que considerarla como lo que es en sí, no... Literaria, canon literario. Ahí está. Eso es. Muy bien. Ya has dejado entrever que los cánones no están abiertos ni cerrados. Ujú. Eso quizás sea otro debate. El canon ya está cerrado porque, como hablaba Ángel al principio, son los referentes que tenemos, o el canon se sigue construyendo. Yo he empezado ya diciendo que a lo mejor hay que hacer un anexo para... Un talariza. Pronto la lista, sí. No, por favor. No hay cosa peor que te... Sí, al final, está bien. Que te metan en una lista. El canon muchas veces está fomentado, no el de Bloom, sino en general, o las listas de libros, o los manuales de literatura, por comodidad de los propios profesores. Porque si tienes tu lista de libros que ya te has trabajado, pues ¿por qué meter otros que no conoces y que tienes que hacer? Yo estoy convencido que muchos de esos, o probablemente, es decir, que también vamos a dar un poco a todos los lados, ¿no? Sigue escandalizando, ¿eh? Sí. No, pero tiene toda la razón, porque al ¿no? final la vida es así de Sí, maravillosa sí, y de vulgar. El profesor había trabajado a 3 autores y era el canon. ¿Para qué iba a trabajar a Claro. otros? Claro, sí. Ya había estudiado en la carrera que esos eran los autores, entonces, pues, ¿por qué? Ponte ahora. Porque un tema muy interesante también es cómo los libros entran y salen, pero Sí. por motivos, insisto, no por motivos políticos sino por motivos estéticos puramente, ¿no? Y a veces casuales, ¿eh? Ya sí, a veces puramente sin saber muy bien. No sé si tienes algún ejemplo, Ángel, de... Pues fíjate, yo estaba pensando que realmente la Odisea de la que hablábamos Ujú. es verdad que era una referencia, pero también es verdad que no se leía la Odisea, porque lo que se leían eran versiones latinas de la Odisea, fragmentos posteriores, ¿no?, hechos por otros autores, pero en realidad el texto estaba en griego y no se conocía griego en la parte de Occidente, y no es hasta que surge el humanismo y llegan los sabios de Bizancio y se traen los códices donde está el texto de la Odisea, y resulta que unos chalados que estaban en ese momento en Italia empiezan a aprender griego para traducirlo, pues si no llega a ocurrir eso, pues lo que sabríamos de la Odisea es que fue un texto maravilloso, pero lo leeríamos Perdido. por otros, pero perdido, Sí. efectivamente. En ese sentido, sin ir más lejos, Shakespeare, hasta el siglo XIX, que fueron un par de siglos después de que naciera, no se le consideró demasiado, o incluso se le denigró. ¿Por qué? Porque coincidió en una época que el gusto, es cierto que no era una época muy estética, ¿no?, toda la ilustración, etcétera, pero era una época en la que el gusto literario y filosófico no tenía nada que ver con... Y de hecho, bueno, es muy interesante, se ha publicado hace poco un libro sobre la llegada de Shakespeare a España y cómo realmente Shakespeare no se representó del inglés hasta el 19. Hasta ese momento, las traducciones y todo, pues venían a través del francés, que muchas veces eran traducciones parecido a esto, que se le criticaba directamente, ¿no? Y se decía, bueno, vamos a intentar arreglarlo según nuestras ideas, porque es que es muy raro lo que él hace, ¿no? Entonces, el canon creo que la idea de canon abierto es que está constantemente moviéndose. Y también hay momentos en los que por afinidades estéticas podemos ir más a un autor y en otros podemos orientarnos. Góngora es otro de los casos clarísimos, ¿no? Como fue olvidado completamente. En el romanticismo se intentó, pero no, y fue unos autores que realmente no tienen en principio nada que ver, pero luego fueron absolutamente gongorinos, como el 27, los que lo famosos después de tener el nombre. Bueno, un caso extremo, estoy pensando, el poema de Mio Cid, del que hablasteis en otro podcast hace relativamente poco. Sí, sí. Pues el poema de Mio Cid en el siglo XVIII era, tengo el testimonio, un texto tosco, un texto bárbaro, sin ningún interés, qué diferencia con la épica francesa, hasta que llega el gusto romántico y entonces pasa a ser el gran poema nacional, ¿no? Sí, sí. Una consideración totalmente contrapuesta del mismo texto.
hay una cosa más que, si no sé si estamos de tiempo, pero que Todo porque tuyo el hemos podcast. dicho antes que tiene una fuerza estética, los libros canónicos, pero también la importancia de la tradición. Es decir, hay libros que igual no fueron, pero sí que han sido importantes por cómo se han ido leyendo durante tanto tiempo, y ahí yo creo que Homero es el gran padre, porque es que, claro, ¿quién no ha leído y quién no ha hablado de es que si lo quitas te quedas sin literatura, ¿no? Prácticamente si tuviéramos que borrar todas las líneas en las que se cita alguna referencia homérica de la literatura occidental, se te queda, no sé, sería interesante hacer el Que creo que no experimento. implica haberlo leído, porque decía Claro. Ángel Claro. lo de que quizá la Odisea no sabría... Yo creo que el caso de la Ilíada es todavía más... Yo creo que la Ilíada como tal no es un libro muy leído. Todos conocemos la historia de la Ilíada, Ujú. la historia de Troya, pero la Ilíada en sí, la que empieza con la Mira, cólera de so- Aquiles, sobre termina todo- con los funerales de Héctor. Cuando el muy lector poquito. llega al canto... ¿Es el canto segundo o el tercero? El de el listado de todas las tropas Eso que es, hay, eso es. ¿no? Bueno, cuando llegas ahí ya abandonas. Voy Cierras a el leerme libro. como la novelización. Bárico hizo una muy buena, Homero Ilíada. Sí, que lo de es Bárico está toda muy toda la historia de la Ilíada. Sí. Os iba a preguntar por libros y géneros olvidados. Que es verdad que ya a lo largo de todo esta conversación ya hemos hablado mucho, ¿no? De factores que importan para meter un libro o no en el canon, pero hay géneros, hay libros olvidados. Sí, claro. Los hay porque me lo habéis puesto en el guión, o sea que... ¿Vas a escandalizar otra vez? Sí, hoy vengo con ganas. Va por titulares, sabe qué es lo que... Esto es lo que vende. Las ¿sabes? últimas declaraciones de... A ver si- Además, como está de promoción del Claro, libro... justo. A ver si me sacan un titular, ¿no? Que sé que me critique mucho, pero... Pues, sobre todo con géneros, porque, de nuevo, y aquí voy a hacer romper una pequeña bandera a favor de las... No sé si dice, esta no es la frase. Lanzas. Lanzas. Una pequeña lanza. A favor de los estudios culturales. Es decir, que muchas veces el canon también peca de ser hiperacademicista, desde mi punto de vista, y se nos olvidan algunos géneros que poco a poco van entrando, Le pero, veo venir. Sí, ¿no? Sí. pero que... Es un punto débil bueno, del sí, director de tengo- este podcast. Tengo muchos, pero sí, ya se irá viendo. Como pueden ser géneros que tradicionalmente se consideraban menores. Géneros populares, géneros... Eso no significa que las obras estén peor escritas. Es cierto que ya hay obras que sean géneros que se han revalorizado mucho, como la novela negra, como la... Podemos decir, novela de detectives, ¿quién va a negar? La ciencia ficción está ahí, ¿no? Es decir, los clásicos de ciencia ficción y ahí incluso probablemente podríamos decir que los movimientos contraculturales de los años 70 igual lograron también que un tipo de literatura o, por supuesto, la literatura fantástica. Es decir, Ahí quería aterrizar. no, es decir, que hay grandes... Si hemos dicho que por la calidad, muchas veces se criticaba la literatura fantástica o la literatura de géneros de ser muy estereotipadas, de ser muy tradicionales en modo de escribir, es decir, que no pretenden la innovación, pero si recurrimos al elemento de la fuerza o la repercusión que han podido tener más adelante, eso ya nos rompe todo. Sin ir más lejos, un autor, bueno, lógicamente Tolkien, que es cierto que se está empezando a dar, pero Tolkien hasta hace muy poco no estaba en las listas de libros ni en los estudios universitarios, y uno estudiaba en Estados Unidos y solamente algún profesor raro y tal, o como muchos, pero no sé, y como Tolkien puedo hablar de tantos otros. Y la importancia que ha tenido y va a tener, seguir teniendo Tolkien, y estoy hablando de él, pero podría hablar de muchos otros, en toda la tradición cultural, desde que se escribió hasta ahora, poética, literaria, icónica, es brutal. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay aún hay mucho campo para romper muchas veces pues esto, ¿no? O sea, la idea de que la tradición, de que los libros tienen que ser siempre la alta literatura, ¿no? Y la baja literatura, cuando Cervantes era baja literatura cuando se escribió, ¿no? Entonces, eso no sé si, Ángel, tú... No, estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho el género siempre es como un reto, ¿no? Porque es una constricción y toda constricción pues es un reto a la creatividad. Entonces, si uno piensa en Cervantes, que se convierte en modelo de novela, lo que está haciendo es romper con un género que ya estaba muy utilizado, ¿no? Y reírse de esas convenciones genéricas y crear algo nuevo a partir de ahí.
Y yo creo que esa es la historia de la literatura, en el fondo. Y sí que es interesante que evidentemente le hemos dado caña, ¿no? En cierta medida al relativismo de los estudios culturales, pero a la vez creo que ya que estamos sintetizando también el reconocimiento de que su crítica a, digamos, a una visión demasiado autorizada de la literatura, pues ha permitido descubrir la grandeza de otras obras que estaban no olvidadas, porque en el gusto popular yo creo que estaban, pero sin el reconocimiento que merecían, ¿no? La literatura infantil, sin ir más Por ejemplo. lejos. También otro Claro. que haríamos ahora, ¿no? Sin todos esos, muchos anglosajones, pero son libros que están ahí, tienen que estar ahí. Y el Entonces, origen de todo, al final. y el origen de El todo. origen Para de cualquier todo. profesor, para Sí. cualquier lector, sí. Sí, eso es. Sí. Gracias a ellos somos los que, es decir, mayor repercusión que ha podido tener todos Peter Pan o Alicia en el País de las Maravillas, no lo hay. Incluso con yo diría más, que estoy ya con eso termino, Ángel. Estamos hablando de literatura, pero si ampliamos un poco, ¿por qué en el canon tiene que haber solamente libros? Porque, es decir, ¿por qué la literatura solamente tiene que tener novelas, poesía o teatro? Y no incluimos otros géneros que están también empezando, pero como puede ser el cómic, El cómic. por ejemplo. Es decir, hay... Fíjate, yo estaba pensando que la ópera fue un género canónico, Ujú, no dentro de la literatura, pero en realidad fue el mayor difusor de la literatura, como en parte lo ha sido el cine, con adaptaciones de obras literarias. ujú. Y ese ha caído en desuso, ¿no? La ópera sí que ahora se ha convertido en algo... Es decir, se crean óperas nuevas, pero es muy marginal el público al que llegan, ¿no? Es muy reducido, quiero decir, no muy marginal, muy reducido. Y en cambio el cómic yo creo que cada vez tiene mayor desarrollo Ujú. y después hay ahí, que eso habría que ver, pero el desarrollo de historias, ¿cómo se llama? A través de la narrativa transmedia, ¿no? Ujú. Que eso abre también puertas a nuevas formas de creación relacionadas con lo literario. Me voy a caer por lo de los cómics, porque ahora cuando me despida de vosotros va a venir otro Fernando Bonete, para hacernos una revista de libros, es decir, nos va a dar alguna recomendación de novedades, es decir, que serán del canon dentro de muchos años, y creo que va a incluir un cómic, Mr. Milagro, que es uno de esos cómics que, como vosotros decís, que va más allá de lo infantil, aunque es popular, porque el cómic al final es para todos, como creo que casi toda la literatura, pero le da un pasito más a ese arte de la escritura y del dibujo en este caso. Pero eso ahora dentro de nada. Primero me despido de Fernando y de Ángel, que hemos tenido una primera charla muy, muy, muy interesante. Yo, Apasionante. encantadísimo. Si este va a ser el nivel, auguro grandes éxitos. Fantástico. Mientras Fernando siga provocando, será así. Sí, la verdad que si vas a 3 provocaciones por programa, bien, yo lo vendo así en redes y eso. 3 de Escucha, 3. escucha las provocaciones de Fernando Ariza en este... Como los toros, ¿no? 3 provocaciones, 3. Eso es. Con permiso de la autoridad. Fernando, gracias. Seguimos organizando esta Fortaleza Bastiani, que da para mucho. Estupendo. Pues muchas gracias a ti, Pablo. Ángel Arias, gracias. A vosotros. Y una alegría saber que contamos contigo en la Fortaleza Bastiani. Seguimos ahora con Fernando Bonete y su revista de libros. Síguenos en redes sociales y eldebatedehoy.es. Bueno, pues seguimos en este primer programa de la Fortaleza Bastiani. Lo anunciábamos hace un instante, ya está con nosotros otro Fernando Bonete, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Me habéis utilizado tantas veces como voz recurso que no sabía si algún día podría yo también ser aquí invitado de alguno de verdad. vuestros programas. Eras como el Juanjo Cardenal de Saber y Ganar, la voz en off eterna. Bueno, esperemos durar tanto como él. Hombre, pues seguramente sí, si lo hacemos muy bien. Fernando Bonete es profesor de la Universidad CEU San Pablo y cada semana nos recomienda en el debatedehoy.es una serie de libros, tanto de ficción como de no ficción, en una sección que hemos llamado en la página web Revista de Libros. Una revista de libros que vamos a pasar a la voz, al sonido, en esta Fortaleza Bastiani, que cada mes en nuestros podcasts pues incluiremos las recomendaciones de Fernando. Por fin, después de más de un año grabando podcast, podemos hablar en el micrófono. Así es, empezamos la andadura con el debate de la historia, después con cultura y debate y ahora se suma un nuevo programa.
La fortaleza Bastiani. Y hablaba con Fernando Ariza y con Ángel Arias de ese canon literario y de esos géneros que no están del todo reconocidos o no tienen el prestigio de las grandes obras de la literatura, pero que poco a poco se van haciendo un hueco. Hablábamos de los cómics y tu primera recomendación, ya lo anunciaba, era un cómic. Así es, traemos uno de los grandes cómics del año, de 2019, porque ha sido premiado con el que es sin duda el galardón de referencia en este ámbito, que es el premio Eisner, no con uno, sino con dos, a guión y a dibujo, porque tenemos una pareja de creativos metida en esta obra fabulosa. Estamos hablando de Mr. Milagro. Mr. Milagro, que podríamos denominar un cómic para adultos, ¿verdad? No es una historieta de superhéroes, o sí que es un superhéroe inusual. Es un superhéroe y además un superhéroe icónico en cierta manera porque fue creado por el gran dibujante y guionista de cómics Jack Kirby en 1971 y es icónico porque con él comenzó lo que luego se acabó conociendo, bueno, desde el principio se conoció como Cuarto Mundo y se acabó conociendo como Cuarto Mundo de Kirby, en referencia a, como digo, este icono del cómic. Y sí, es un personaje curioso porque desde su creación, digamos que ha pasado por muchos otros cómics, por muchas otras obras, le hemos visto asociado con personajes famosos como Superman, Batman y otros personajes y grupos de DC, pero bueno, sin pena ni gloria. Y ahora lo retoman, como digo, una pareja creativa excelente que ya nos sorprendió el año pasado con El Sheriff de Babilonia. Y que son Tom King y Mitch Gerads. Tom King, el guionista, que se ha llevado un premio, y Mitch Gerads, el dibujante, que se ha llevado otro premio. Así es, y repiten, de hecho, galardón porque con el 6 de Babilonia ya triunfaron. ¿Cuál es el superpoder o cuál es la habilidad de Mr. Milagro y por qué este cómic merece estar en una revista de libros? Bueno, pues la gran habilidad de Mr. Milagro, y por la que se le conoce desde su propio origen, es por ser un gran escapista. Escapar de cualquier trampa que se le ponga por delante. Y bueno, a lo largo de la historia del personaje pues se ha enfrentado a diferentes trampas que han ido generando sus experiencias y su historia, pero en esta ocasión Mitch Gerads y Tom King le dan una vuelta al personaje porque la gran trampa a la que se va a enfrentar en este cómic, aunque suene así un poco grandilocuente, dicho de esta manera, es la propia vida. Se le van a cuestionar mediante las peripecias y aventuras que tiene que afrontar muchas cuestiones vitales, el sentido de su vida, quienes le acompañan en ese camino, los enemigos que, digamos, que dificultan el cumplimiento de su misión. Por lo tanto, se está haciendo preguntas existenciales y de ahí que digamos que es un cómic para adultos más allá de la violencia y lo explícito que pueda ser. O sea que es un cómic que deja claro que las viñetas han dejado de ser cosa de niños y comienzan a ser cosa más seria, porque si estamos hablando de un cómic que se pregunta por la propia vida, supongo que entrarán reflexiones muy importantes que un chavalín que compre las grapas, como dicen los expertos en cómic, de Superman, de Batman o de Spiderman, igual se les escapa de las manos. Así es, efectivamente se hace preguntas muy importantes acerca de la vida, pero lo que es más, se hace preguntas sobre la vida en vínculo también con su día a día, su vida cotidiana, y ahí uno, pues como lector, se puede sentir muy reflejado. Pero es que además el cómic se abre en cierta manera una dimensión trascendente, porque Tom King, no voy a decir que sea cristiano, pero desde luego es creyente o está abierto a la trascendencia. El tema de las religiones en Estados Unidos es complejo, y él es creyente, cree en Dios, y la presencia de Dios está también muy presente en este cómic. Bueno, pues Mr. Milagro, nuestra primera recomendación, publicado por ECC Comics, supongo que es de la factoría DC. Efectivamente, es la filial, digamos, española y quien edita sus cómics aquí en nuestro país. Muy bien, segunda recomendación, cambiamos, dejamos los dibujos, los libros con dibujos que tantos frutos han dado, sobre todo para los niños, y nos vamos a Unas vacaciones en invierno, de Bernard McLaverty, y que está publicado por una editorial que a mí me encanta, como edita, que es Libros del Asteroide. Bueno, Libros del Asteroide nos ha deleitado este año con grandes lanzamientos, sobre todo reediciones, porque antes de verano teníamos a Agatha Christoph, con la reedición de Klaus y Lucas. Después llegó la reedición muy esperada y muy necesaria de Graham Greene en el final de la FER, además con epílogo de Mario Vargas Llosa. Y está muy bien que sea epílogo porque cualquier prólogo nos desvelaría demasiado de la trama del final de la FER. Hace muy poquito, hace escasos meses, publicaban la reedición del boxeador polaco, de Eduardo Halfon, y ahora hablamos no de una reedición, sino de la última novela de uno de los tres grandes escritores irlandeses, Bernard McLaverty. Actualmente todos conocemos a John Banville por el seudónimo de Benjamin Black,
Pero hay otros dos, uno de ellos, Bernard McLaverty, y una escritora, Edna O'Brien, que no son tan conocidos, pero que son grandes escritores irlandeses, y en España no habíamos vuelto a leer a McLaverty desde 1997, así que es de elogiar la labor del libro del asteroide en las reediciones y en la recuperación de grandes escritores. Unas vacaciones en invierno, estamos hablando de un libro de viajes, ese gran género. Efectivamente, antes dejábamos el género del cómic, pero hay que mantener la temática, el sentido de la vida, plantearse el propósito que tiene la vida de uno mismo. De eso precisamente va este libro. Una pareja de irlandeses que viven en Escocia, esto es detalle autobiográfico del autor, porque él es irlandés pero vive en Escocia, viajan a Holanda y, bueno, tú ya sabes que cuando uno viaja rompe su rutina, su día a día y empiezan a surgir pues otros temas y uno se plantea otras cosas en ese tiempo de descanso y concretamente estos dos personajes durante su viaje en Holanda se van a plantear su vida, qué desarrollo ha tenido su vida, de dónde vienen, en qué punto están, qué quieren para su futuro y todo esto en el final de la madurez, un momento importante en la vida de una persona, así que también en cierta manera nos transmiten a nosotros preguntas. Es verdad que es un libro que sobre todo se disfruta en esa misma edad, en la final de la madurez, se le saca todo su partido en esa edad, pero bueno, múltiples lecturas son posibles. Tú me pasabas unas notas antes de preparar este podcast y me comentabas que es una narración a fuego lento. A mí eso me suena a eufemismo de que es un libro que hay que sentarse con ganas para leerlo. No sé si es así o puede ser así y que a la vez sea un libro maravilloso. En parte sí, porque la narrativa de McLaverty es pausada y lleva un ritmo de cadencia lenta, podríamos decir, pero en parte también el comentario iba, o sobre todo iba, porque no se nos va a dar una solución o una introducción al tema principal de la obra hasta el final. Por lo tanto, es verdad que vamos intuyendo la temática de fondo y el propósito de la obra y de la escritura de McLaverty a lo largo del libro, pero muy poco a poco y muy sutilmente, y eso también tiene su gracia, su enganche. Por eso decía que no solo es que escriba lento y que eso pueda aburrir, todo lo contrario, consigue mantenernos enganchados porque estamos esperando ese desenlace que todo el mundo sabemos que va a ocurrir, pero que queremos leerlo. Quizá Libros del Asteroide sea una de las editoriales, ahora que comentabas los títulos, que más ha repasado en Revista de Libros. Demuestra que estamos ante una editorial que hay que tener muy presente. Sí, como decía antes, las reediciones de este año han sido espectaculares y muy necesarias y además nos traen novedades editoriales de escritores que hace mucho que no leíamos en España o que se lee muy poco, pero que tienen propuestas importantísimas y, todo hay que decirlo, de sensibilidad católica, porque la obra de Graham Greene tiene esa sensibilidad innegable porque él mismo lo es y es temática de sus libros, pero además McLaverty tiene varias referencias, claras referencias al catolicismo y a la Iglesia, a la fe, en este libro Unas vacaciones en invierno. Muy bien, nuestra tercera y última recomendación en este primer podcast de La Fortaleza Bastiani, La chica salvaje, de Delia Owens, en este caso publicado por Ático de los Libros. Uno de los libros más vendidos de 2019, está en esas listas de las que hablaba también antes con Fernando y con Ángel, de los libros más vendidos del año, etcétera. Cómo nos gustan las listas, decía Fernando a los periodistas, ambos somos periodistas tú y yo, que esté en esas listas, que sea de los más vendidos, a veces es motivo de sospecha. Sí, todo hay que decirlo. Cuando uno se encuentra estas listas de los más vendidos en Estados Unidos, los más vendidos de no ficción, los más vendidos de ficción, pues uno tiene cierta sospecha porque, bueno, pues supone que se va a tratar del típico bestseller, quizá más superficial, que también es una lectura agradable y es una lectura posible, ¿no? Pero, bueno, pues uno tiene cierta sospecha y reticencia. Hay que decir que no es el caso de La chica salvaje. Fíjate, a mí ese género me gusta llamarlo libros para leer en el metro, que son maravillosos y es un género excelente. Esas novelas ligeras, podríamos decir, que se llamaban antaño y que ahora rellenan un hueco muy importante y al final, pues mira, por lo menos no estás con el WhatsApp. Tiene que haber de todo porque diferentes lecturas para diferentes momentos. Lo importante, siempre lo digo, es leer y no dejar de leer. La chica salvaje, que arranca con un asesinato. Sí, el género del suspense, el thriller policíaco, también el thriller legal, están muy presentes y de hecho, por aquello de que aparecía en las listas de los más vendidos, yo creía que estos iban a ser los puntos narrativos más importantes de la obra y eso es lo que ha hecho que se venda tanto. Pero hay grandes sorpresas dentro de este libro porque ni el thriller policíaco, ni el suspense, ni el thriller legal son lo más importante en esta obra. Esta es en realidad una novela de aprendizaje y como toda novela de aprendizaje, toda novela que comparte ese género y ese estilo narrativo, vamos viendo crecer a un personaje, a una protagonista, en este caso la denominada chica salvaje, a lo largo de casi un cuarto de siglo, a lo largo de sus primeros 25 años de vida. Y los grandes valores
que encontramos en esta novela, el respeto a la naturaleza y la educación en libertad. Ahí vamos, este es el gran interés de la obra y esta es la gran sorpresa de este libro y en realidad la causa por la cual ha entrado en la lista de los más vendidos, no que sea una novela de entretenimiento, sino los grandes principios que presenta. Sí, efectivamente, al final el amor a la naturaleza es el gran tema que cruza todo el libro y cuando digo amor a la naturaleza no solo me refiero a amor a la flora y la fauna, que efectivamente hay que tenerlo porque es el hogar común de todos y hay que cuidarlo, sino también el respeto a la naturaleza humana y a la dignidad de la persona y tenemos aquí a una protagonista que cuida mucho de su dignidad y que no entrega la intimidad de su sexualidad al primero que pasa por allí. Es una cosa sorprendente porque estamos acostumbrados, ya no solo en la narrativa o no principalmente en los libros, sino en las series y el cine, a encontrarnos otro tipo de cosas. Sorprende que esto esté entre los más vendidos y a la vez es esperanzador y positivo. Sí, efectivamente. Y luego hay otros valores, como tú comentabas, que son también la educación en libertad, que está ahí, no rechazar las diferencias y acoger a la diversidad, pero no simplemente como un principio para quedar bien con los demás, sino de verdad muy bien aterrizado en el libro. Muy bien, pues nos quedamos con Mr. Milagro, un cómic. Nos quedamos con La chica salvaje y nos quedamos con unas vacaciones en invierno, como nuestras primeras 3 recomendaciones en esta revista de libros sonora, podríamos llamarlo. Muy bien, y me alegro mucho que hayamos pasado el formato escrito y hayamos abordado más sobre lecturas. También, por cierto, vamos a recordar, porque Fernando no solo escribe en la revista de libros, sino que de vez en cuando lo podéis ver en nuestro canal de YouTube, donde hace alguna reseña específica, la última Loba Negra, de Juan Gómez Jurado, otro libro que quizá podamos comentar en otra ocasión, Sidi también, de Arturo Pérez Reverte, que ya lo comentamos en el podcast de Cultura y Debate sobre el Cid. Y por cierto, esa revista de libros, esos vídeos de YouTube e incluso esta recomendación en el podcast, la podéis recibir semanalmente en el correo electrónico porque hemos creado ya una newsletter de revista de libros. Os podéis suscribir en eldebatedehoy.es. Estamos en todas las plataformas, Fernando. Libros everywhere. Libros en todos los lados y no dejar de leer, como tú dices, y das fe. Por cierto, un canal más, hombre, para seguirte. Podríamos decir que Fernando Bonete es un influencer de libros en Instagram. Bueno, en camino de... Bueno, yo por número de seguidores ya estás ahí. Pero sí, voy a aprovechar la cuña publicitaria que te introduces para decir que efectivamente podéis seguirme en Instagram en la cuenta @enbucle. Como el nombre es algo difícil y la escritura todavía más, porque es una mezcla del inglés-español extraña, pues quizás si dejamos la cuenta ahí en la descripción, estupendo. Lo dejaremos en la descripción para que podáis seguir al influencer de libros Fernando Bonete en _bucle. Es un poco difícil, es verdad, te has buscado un nombre... Te voy a hacer un programa de marketing, creo, para... de branding. Eso es. Fernando Bonete, muchísimas gracias y te espero dentro de un mes con más libros recomendados por el audio, pero cada semana en eldebatedehoy.es. Gracias. Por supuesto que sí. Y nada, os recuerdo que además de todas estas plataformas en las que podéis seguir la revista de libros, pues los podcasts del debatedehoy.es están en iVoox, están en Apple Podcast, están en Spotify, también se pueden escuchar en nuestro canal de YouTube y prácticamente en cualquier lugar donde se escuche un podcast, ahí podéis encontrar los podcasts del debatedehoy.es. Como decía al principio, es una alegría poder anunciar que la familia crece, que la Fortaleza Bastiani ya está en pie y que vamos a hablar de literatura mucho en el debatedehoy.es. Gracias y hasta el próximo programa. Un podcast del debatedehoy.es.